Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Emanuel Cruz y estoy grabando este video para la página de Facebook Asesorías en Ciencias Exactas. Eh, este es un problema típico de un sistema con vectores. Eh, Algunos de ustedes que vayan a las carreras de ingeniería sobre todo, puede que se lo encuentren en los primeros días de curso de la materia de física y tal vez haya quienes en la preparatoria estén terminando el curso de física o sus cursos de preparación para el nivel de licenciatura, y en la parte de ciencias exactas puede que estén viendo algo como esto. No lo vamos a resolver todo, vamos a resolver solamente uno de los vectores y explicar cómo las generalidades de esto, para que sea corto el video. Y este, si hay oportunidad, haré otro video en el que explicaré cómo se resuelve todo el sistema. Entonces vamos a trabajar con el vector que tenemos de este lado. Marca una fuerza de 200 newtons y tenemos un ángulo de inclinación de 30 grados. Podríamos resolver el problema de forma gráfica con el método del paralelogramo o de pues la suma de vectores que son a escala. Son métodos imprecisos y bueno, la mayoría los conoce. Entonces en esta ocasión vamos a resolver esto por el método analítico, en el que vamos a utilizar principalmente el teorema de Pitágoras y eh, trigonometría, las funciones de seno, coseno, tangente en relación con el teorema de Pitágoras. Nosotros sabemos que esta fuerza está compuesta por las así llamadas componentes, y una está sobre el eje X y la otra está sobre el eje Y. La que está sobre el eje X la podríamos dibujar aquí. Sería un vector que viene desde el origen y coincide si hacemos una línea perpendicular con el eje X. Y la componente del eje Y la tendríamos de este lado. Igualmente tendremos que coincidir. Entonces, para no confundirnos con tantas líneas, porque habría que hacer lo mismo para esto y para esto, podríamos dibujar este sistema independiente por aquí. Vamos a ver, aquí se ve. Entonces, los dibujos pues no son escalas, solamente son representativos. Y bueno, las componentes, esta sería la componente sobre X y esta sería la componente sobre Y. Solo para visualizarlo podríamos trasladar esta componente hacia este lado y entonces quedaría una cosa así. Vamos a respetar el signo o el sentido que nos están marcando las componentes. En este vemos que va hacia la derecha y en este va hacia arriba. Entonces aquí ponemos que la flecha va hacia arriba. Nosotros sabemos que desde el momento en el que proyectamos esta línea hacia abajo, esta es perpendicular, podríamos indicarlo. Como consejo, cuando trabajamos o en el examen de admisión, en los exámenes de admisión suelen trabajar con figuras que no están a escala, para indicarles que un triángulo es rectángulo o que tenemos ángulos rectos. Van a encontrar siempre que está ese símbolo. Si el ejercicio no, o el dibujo no tiene ese símbolo, y el ejercicio no dice que sea un ángulo de 90 grados, pues no asuman que es un ángulo de 90 grados, habría que calcularlo. Si el problema o la figura del ejercicio tiene este símbolo o lo dice en el problema, o ustedes como en este caso saben que aquí pues tenemos 90 grados, pues sí pueden fiarse de eso. Entonces, hay, como les comentaba, dos cosas que vamos a utilizar. Una son las funciones trigonométricas seno, coseno, y podríamos usar tangente, pero con seno y coseno normalmente se puede resolver, y así vienen los libros, solamente que viene despejado. Y también el teorema de Pitágoras. Vamos a recordar que si a esto le llamamos A,
a esto le llamamos B y esto le llamamos C. Nosotros pues aquí tenemos nuestra componente en X, nuestra componente en Y, y el vector resultante que forman estas componentes, que en este caso pues son 200 newtons, nos los dice el ejercicio desde el inicio. Noten ustedes que C, el valor de 200 newtons sería C, y tendríamos que encontrar las fuerzas que componen ese valor, que sería pues la componente en X y la componente en Y, que sería A y B respectivamente. Hay que acordarnos que esto viene del teorema de Pitágoras, que nos dice que A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. O sea, en un triángulo rectángulo la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Hay que tener cuidado con esta C porque el valor vemos que es de C es igual a 200, pero en este caso tenemos C cuadrada. ¿Qué tendríamos que hacer? Simplemente despejar C. Entonces tendríamos que C es igual a la raíz de A más B al cuadrado. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, otra cosa que necesitamos saber en esta ocasión, porque bueno, en este caso nos dan la resultante y quizás no nos sea muy útil. Para esto habría que despejar A o habría que despejar B. Pero bueno, en este caso es más sencillo resolverlo con un poco de trigonometría. Vamos a recordar que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, y el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Este ángulo que tenemos aquí, si nuestra referencia son 30 grados, podríamos utilizarlo. Aquí debemos recordar que tenemos 30 grados, aquí tenemos 90, y bueno, ángulos internos de un triángulo deben formar 180, entonces de ahí podemos calcular ese. Para no calcularlo vamos a utilizar 30 grados, y entonces el cateto opuesto a ese ángulo sería la componente en Y, y el cateto adyacente a ese ángulo sería la componente en X. Podríamos cambiar los valores, esto es un mnemotécnico para recordar que así es, y entonces podríamos escribir como sigue. Vamos a nada más sustituir que el seno del ángulo es igual a la componente en Y sobre, vamos a decir, sobre el valor C, y el coseno del ángulo es igual a la componente en X, que es esta, igual sobre el valor C, que es la hipotenusa, o podríamos ponerle hipotenusa o directamente 200 newtons. Bueno, aquí ya simplemente despejaríamos los valores que nos interesan, que son las componentes en X y en Y. Aquí las tenemos. Habría que multiplicar por C de este lado y por C de este lado, y nos queda que C seno del ángulo es igual a CY, o la componente en Y, y aquí nos quedaría que C, porque igualmente aquí multiplicaríamos por C para eliminar esta C, y aquí por C, y se queda esa C, C coseno de alfa o del ángulo es igual a la componente en X. Bueno, aquí nada más habría que pensar que tenemos. Ya lo despejé así porque pues era la forma más rápida. Pero ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el valor de C, que es 200 newtons, pues lo podemos escribir 200 newtons, que multiplica al seno del ángulo, pero el ángulo son 30 grados. Y esto es igual a la componente en Y. Y también tenemos que de este lado, para el coseno, tenemos que 200 newtons multiplican al coseno de 30. Y eso es igual a la componente en X. Bastaría con escribir esto en nuestra calculadora, procurando que esté en grados. Entonces escribiríamos 200 por el seno de 30, y lo que resulte va a estar dado en newtons. Recordemos que estamos trabajando con una fuerza. Y lo mismo para
para el coseno. Lo que resulte sería la magnitud de las fuerzas que estamos planteando aquí. Esta y esta. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que esta fuerza, que la llamamos resultante, podemos encontrar dos vectores asociados que son sus componentes. Para el ejercicio que tenemos desde el inicio, sería necesario calcular las componentes del vector de 200 newtons, del vector de 300 newtons y del vector de 155 newtons. Ver las fuerzas que actúan hacia arriba, las fuerzas que actúan hacia abajo, a la derecha y a la izquierda. Y simplemente sumamos las que están sobre el eje X, las positivas con positivas, y les restamos las negativas. Y lo mismo, las que están sobre el eje Y, y le restamos las que resulten del eje Y. Así encontraríamos un vector resultante que podríamos dibujar igualmente en algún lugar de este plano. Y bueno, esa es la forma de resolver este ejercicio. Si tienen alguna duda, algún comentario o quisieran un video más explicado, cualquier cosa, pues coméntenlo o díganme o escríbanme. Y si quieren clases particulares, igual mándenme un WhatsApp o un mensaje. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.